El año litúrgico termina con el Domingo de Cristo Rey. Este título, Cristo Rey del Universo, suena irónico hoy cuando alrededor vemos como Cristo es hostigado, es expulsado, no es reconocido. En los bajos comerciales de donde vivo hay pegados en la pared distintos carteles anunciadores de eventos y entre ellos hay uno que se refiere a un concierto de un grupo llamado Non Servium, expresión que contiene claramente una errata por ignorancia del latín, porque en realidad debería ser non serviam. No serviré. Este grito lo escuchamos por todas partes. Cristo está expulsado. Cristo no reina. Es una situación actual muy bien representada por esa escena del Evangelio que leeremos precisamente este domingo, en el que Cristo es presentado a Pilato para que sea juzgado y condenado a muerte. Y Pilato le pregunta, porque este era el motivo de la condena: ¿eres tú el rey de los judíos? Una pregunta que resulta absurda, puesto que es alguien detenido, humillado, acosado, juzgado de reo de muerte. Y sin embargo, Jesús responde: tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y también la Iglesia, justamente por esto, aunque aparentemente Cristo es un rey desposeído, confiesa solemnemente, es una solemnidad este próximo domingo, que Jesucristo es Rey del universo. El poder de Dios es singular. Entendemos muy fácilmente la causalidad eficiente, el poder físico. Un martillo neumático que perfora la roca. Un padre o una madre que cogen a su niño recién nacido y lo llevan a la cuna. Es el poder de la fuerza. Hay un poder superior que es el poder de la vida, el poder biológico. Cuando el sol, la temperatura, la luz interactúan con la semilla y hacen que ésta germine y dé el fruto. Es una coproducción, es superior al poder puramente físico. Hay un escalón todavía superior de potencia, de fuerza, que es la espiritual, cuando un padre, una madre, un maestro procuran enseñar, explicar al alumno, al hijo, algún asunto y tienen que poner el esfuerzo para no interferir su comprensión de lo que se trata con su autoridad o con su vehemencia. Tienen que crear un clima de libertad para que ahí surja la idea, la comprensión. Es una causalidad superior a las anteriores. Bueno, pues hay una todavía más elevada, que es la causalidad del amor. Cuando un padre o una madre aman a su hijo, hacen que en su hijo nazca una libertad que antes no existía. No es que se necesite la libertad, es que nace la libertad, crea la libertad. Un poder, una energía que antes no tenía, una autoestima, de donde saca las fuerzas necesarias para transformarse. Cuando alguien es amado por otro alguien sinceramente, lo saca del agujero, del pozo, le da ganas de vivir, energía, libertad, autoestima. Este es el poder de Dios. Dios ama al hombre desmesuradamente, hasta la última gota de su sangre. Cristo en la cruz muestra hasta qué punto Dios nos quiere más que a sí mismo. Y cuando lo contemplamos, surge en nosotros una alegría, una autoestima, una satisfacción, una respuesta al anhelo del amor infinito y eterno que hay en nuestro corazón, que nos tira para arriba y que hace que brote una libertad que antes no teníamos y que nos lleva muchas veces a decirle al Señor: yo también, y a entregarnos a Él, a entregarle nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros sentimientos, toda nuestra vida. Esto no lo consigue más que Dios. Solamente Dios ama hasta este punto, hasta el punto de suscitar una entrega total de millones de personas en el mundo. Por eso es Rey, porque tiene un poder que no tiene nadie más. Nadie, por mucha fuerza, mucho dinero, mucha inteligencia que tenga, puede conseguir esto. Solamente el amor, y el amor infinito y eterno que es Dios. Pero este poder de Dios, esta realeza de Dios, tiene su contrapolo, su otra cara, que es justamente su debilidad, su fragilidad. El amor siempre es delicado,
es vulnerable, es rechazable. Si no, no sería amor, es una oferta. Y es muy fácil. Basta con que en una persona o en una cultura decaiga la finura, la delicadeza para el amor, nos volvamos todos más sensuales, más materialistas, para que ese amor padezca. Basta coger las estadísticas de los fracasos en el amor conyugal hoy para darnos cuenta de que esto efectivamente es así. Que hoy son malos tiempos para el amor, para la lírica, y también son malos tiempos, por tanto, para el amor a Dios, el amor de los amores. Y estas son las dos caras de esta fiesta de Cristo Rey. Es un poder que es capaz de conseguir lo que nadie más puede conseguir, que es la entrega total de una persona, con todas sus potencias interiores a Dios, pero es también el poder más fácilmente rechazable, más frágil, más vulnerable. En 1899 el Papa León XIII consagró la Iglesia y el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Han pasado 125 años. Si contemplamos lo que ha ocurrido en este tiempo, veremos muchas luces y muchas sombras. Luces porque se ha progresado como nunca antes. La penicilina o el ADN o la tecnología o la informática o la nube o la energía nuclear o la carrera espacial, 1000 cosas. Se han conseguido muchísimos progresos, pero también es verdad que han sido el siglo y pico de más violencia de toda la historia. 2 guerras mundiales, incontables guerras regionales y locales, genocidios, atentados terroristas masivos y pandemias, más mártires que en el resto de los 2000 años de historia de la cristiandad o el cristianismo. Pero incluso por encima de estas luces y sombras, estos 125 años desde la consagración del mundo al Sagrado Corazón se pueden caracterizar por una progresiva secularización, como no ha habido nunca antes. Nuestro momento histórico es inédito porque nunca, como hasta ahora, había habido una civilización mayoritariamente atea o agnóstica. Y por tanto aquí se pone de manifiesto una vez más esa ambivalencia, esa ambigüedad del poder de Dios, del poder del corazón de Jesús. Es capaz de conquistar a los hombres, pero también es susceptible de ser rechazado por los hombres. Cada año estas dos fiestas, estos dos acontecimientos, la Cristo Rey como la consagración al corazón de Jesús, están unidos. El Papa estableció que en la solemnidad de Cristo Rey se renovase la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Y también por eso San José María, el año 1952, consagró la obra al Sagrado Corazón de Jesús. En aquel momento lo hizo por 3 motivos fundamentales. En primer lugar, por lo que llamaba la contradicción de los buenos. Gente estupenda, muchas veces gente entregada, consagrada a Dios, que no entendía y perseguía el mensaje que Dios le había confiado. Una persecución que estaba relacionada también con los estatutos jurídicos, con el encontrar un traje jurídico adaptado al carisma que faltaba entonces. En segundo lugar, la segunda intención de esa consagración fue las penurias económicas que ponían en peligro el que se pudiese terminar la sede central de la obra, Vilatebre, una gran falta de recursos. Y en tercer lugar, la paz de las conciencias, de las almas y de los pueblos. Estábamos en plena Guerra Fría. Han pasado 72 años de entonces. Y sin embargo, parece como que cuando Miguel de Unamuno fue desposeído de su cátedra en Salamanca y 6 años después regresó y retomó sus clases, dijo aquello de como decíamos ayer. Parece como que no ha cambiado nada desde el año 52 hasta el momento actual. Como que tanto los estatutos de la prelatura como los recursos o los medios apostólicos para la evangelización, como en este caso podría ser actualmente Torre Ciudad, como la paz en las almas,
en las conciencias y en los pueblos. Tenemos dos guerras muy cerquita de aquí, que están ensangrentando pues todo el panorama, como es Ucrania y Palestina. Parece como que no ha cambiado, como que la consagración al corazón de Jesús pues es muy poderosa, pero a la vez muy vulnerable. Bien, de aquí aprendemos, de todo esto aprendemos quizá algunas características de lo que podemos denominar la teología de la historia. Es decir, que la historia tiene a los ojos de Dios, y por tanto en realidad, unas características que no son las intuitivas, las que nosotros pensamos inmediatamente. Y que nos conviene mucho percibirlas, porque nos ayudarán a juzgar los acontecimientos y a movernos bien en la historia de la salvación. Esa historia de la salvación quizás se podría caracterizar por 3 rasgos. En primer lugar, que transcurre en el corazón de las personas. La historia para Dios no es un asunto de acontecimientos, de instituciones, de organismos. Es de persona a persona, corazón a corazón. Jesucristo predicó: ha llegado el reino de Dios. Y se debería más bien traducir: ha llegado el reinado de Dios. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Está diciendo que, por defecto, si no hacemos nada en contra, en el corazón de cada persona reinan los demás, las opiniones, las necesidades, las tendencias naturales, los vicios, en fin, un montón de cosas, de reyezuelos. Y Cristo viene a hacer la competencia, Dios estaba en el mundo sosteniendo todas las cosas, porque la creación es algo en acto, pero entra también como persona para ganarnos el corazón. Ha llegado el reinado de Dios y nos muestra el rostro de Dios, de Cristo en la cruz, ensangrentado, polvoriento, sudoroso. Nos muestra hasta qué punto nos quiere el Señor, para conquistar nuestro corazón. Por tanto, el Señor está interpelando nuestros corazones, lo hace pues, desde la cruz, desde el sagrario, por la escritura, por las mociones, por el buen ejemplo, de 1000 maneras. Lo más importante de la fórmula de consagración de la obra al Sagrado Corazón de Jesús, por tanto, no es lo que se refiere a lo institucional, que no deja de tener mucha importancia, sino sobre todo cuando se refiere a lo personal, a la consagración del corazón de cada uno de nosotros. Concretamente, el texto de esa consagración escrito por San José María dice así: al consagrar el Opus Dei con todas sus obras apostólicas, te consagramos también nuestras almas con todas sus facultades, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y obras, nuestros trabajos y nuestras alegrías. Especialmente te consagramos nuestros pobres corazones, para que no tengamos otra libertad que la de amarte a ti, Señor. Dmitri Karamazov, en un diálogo con su hermano Alyosha, según nos cuenta Dostoyevsky, justamente se refiere a esto, cómo la batalla fundamental transcurre entre Dios y el diablo en el corazón de las personas. Y concretamente dice: amplio es el hombre, hasta demasiado amplio. Yo lo habría hecho más angosto. El diablo sabe lo que es en el fondo. Lo que a la inteligencia parece ignominia, al corazón se le antoja belleza. ¿En Sodoma hay belleza? Creo que también en Sodoma la hay, para la inmensa mayoría de las gentes. ¿Conocías tú o no este secreto? Pavoroso es eso de que la belleza no solo sea terrible, sino también algo misterioso. Ahí el diablo lucha contra Dios y el campo de batalla es el corazón del hombre. Este es el primer rasgo de la teología de la historia. Transcurre en el corazón de cada uno de nosotros. En segundo lugar, esa historia es una historia real.
no es la mera sucesión de tiempo, ni tampoco el despliegue de un mecanismo automático y necesario. Los metarrelatos que explican la historia y la sociedad como una evolución necesaria de unas fuerzas ciegas, como podría ser, por ejemplo, el espíritu humano, o como podría ser la economía, o la lucha de clases, o el progreso, sin más, son ideologías. Esto no es así. El futuro está sin escribir, depende de nosotros, es libre, no está determinado, y por eso solo los hombres tenemos historia. Los animales no, se mueven por el instinto, las cosas tampoco, simplemente sufren el desgaste del tiempo. Pero nosotros somos protagonistas del tiempo, lo habitamos desde dentro con la libertad y construimos el futuro. El Señor afirma que mi reino no es de este mundo. No va a haber en este mundo un estado definitivo bueno de cosas, ni va a haber un progreso indefinido, sino que, como afirma Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, en las cosas humanas no hay un progreso indefinido, sino un constante inicio, un inicio continuo. Cada generación transmite a la siguiente sus convicciones y ésta tiene que acogerlas o no. Y cada uno de nosotros, a nivel personal, progresamos, por ejemplo, en la virtud, pero podemos regresar, podemos degradarnos, podemos perder lo que hemos conseguido. No hay, por tanto, un estado definitivo. Jesús hablará en el Evangelio, en la parábola del trigo y de la cizaña, de los trabajadores que le dicen al dueño del terreno: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Jesús dice no, o el Señor dice no, dejad que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Cuando llegue el momento de la siega, entonces separaréis uno de otro. Vamos a convivir siempre con lo bueno y lo malo, el progreso y el regreso, el pecado y la prueba y la consolación de Dios. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, escrito por San Juan para transmitir a los cristianos que estaban siendo probados por el inmenso poder del Imperio Romano, que le estaba pisoteando, para transmitirles que eso no es todo. Y en el Apocalipsis se distingue el tiempo real, actual, de este mundo, que está tejido de dos elementos fundamentales, que es la prueba y la ayuda de Dios, la prueba del mundo y la ayuda de Dios. El tiempo celeste, el tiempo del cielo, donde Dios ya está recibiendo la gloria de todos los santos, de todos los ángeles. Y el tiempo del final, el final de los tiempos, cuando venga en segundo momento, la segunda venida de Cristo con poder para juzgar, para poner fin a este tiempo de aquí abajo. Y mientras tanto se cumple el número de los elegidos. Es el momento de la lucha. Pero no tenemos que esperar que ni en nuestra vida particular, ni en la vida social, ni en nada haya ya el descanso del guerrero. Ya lo he conseguido. Los santos nunca dijeron ya lo he conseguido. Y no hay, ni va a haber nunca, un estado de cosas definitivo bueno en el mundo, en la sociedad, una organización perfecta. En todas las instituciones, como puede ser un parlamento o como puede ser un club de golf, serán más o menos sanas y ayudarán más o menos a la felicidad y al bien común de los que la forman, en la medida en que estén integradas por personas en cuyo corazón reine Cristo. Pero, como digo, hay un constante inicio y vuelta, comienzo y recomienzo. Es en acto, la historia es en acto. Esta es la segunda característica, por tanto. La primera, que la historia de la salvación transcurre en nuestro corazón. La segunda, que es en acto, siempre está en proceso, se avanza y se retrocede. Y en tercer lugar, que es historia de salvación. Y no solamente de salvación en el cielo, sino también en la tierra. Como dice el aforismo clásico, la gracia supone la naturaleza. Es decir, que la acción de Dios en las almas, del Espíritu Santo en las almas, se manifiesta en forma de plenitud, de salvación, de sanación,
de amor, de felicidad. San José María empleaba expresiones del tipo: lo que quita la paz no es de Dios. O también: la felicidad del cielo está reservada para los que saben ser felices en la tierra. Aquí tenemos un indicador bastante fiel de hasta qué punto estamos en gracia, porque a gracia se puede tener más, se puede tener menos, hasta qué punto estamos unidos al Señor, nos identificamos con Él. La felicidad. No el bienestar, no el progreso, sino la felicidad. También en la cruz, también en la adversidad. Lo malo es malo, pero se puede ser feliz en lo malo. Se puede encontrar un sentido, se puede compartir con Cristo, se puede ser corredentores en ello. Y a nivel social ocurre lo mismo. Cuando vemos una sociedad alejada de Dios, no nos dejemos engañar por las apariencias. En el corazón, que es donde transcurre la historia de la salvación, trabaja el Espíritu Santo, en el corazón de cada persona. Si vamos por la calle, podemos ejercitarnos en reconocer síntomas de la acción del Espíritu Santo en las personas que nos cruzamos. Y sin ir más lejos, hoy, en un breve trayecto, he hecho este ejercicio y he encontrado pequeños síntomas, ¿no? Como por ejemplo unos jóvenes paseando a personas discapacitadas, o una madre paseando en su cochecito a su bebé recién nacido, o unos coches que llevan en el retrovisor la cinta de la Virgen del Pilar, o una señora que paseaba a su perro con la mano izquierda atado a la cadena y la derecha sin ningún tipo de rubor, rezando el rosario que lleva a ojos vista de todos. En fin, 1000 pequeñas cositas que donde uno puede reconocer la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo, que transmite a las almas bondad, deseo de amar, deseo de trascendencia, que hoy objetivamente deberíamos pensar que no existen, porque no hay transmisión de la fe. No hay cauces por los que todo esto se ha inducido de manera un poco artificiosa. Y aquí tenemos también una señal de hasta qué punto los métodos de evangelización o los instrumentos o las actividades de evangelización realmente están evangelizando o no. Si transmiten esa paz y esa felicidad. Si son inducidos de manera un tanto voluntarista y artificiosa, pues probablemente no son sostenibles y no están transmitiendo, por lo menos como podrían transmitir, la gracia y la fe. Si en cambio son momentos de plenitud, estoy pensando en una meditación, en un acto litúrgico, en un medio de formación del tipo que sea, y donde la gente, los que ahí participan, se sienten enriquecidos, sienten que su corazón, su alma respira, encuentran una comunidad donde se encuentran muy bien y salen de allí deseando que aquello vuelva a suceder en algún momento. Ahí está actuando el Espíritu Santo con seguridad. Algo parecido a lo que ocurre cuando nos asomamos a la ventana y miramos un parque o un jardín y vemos que por el color de la hierba, por el tono de la hierba, sabemos si es primavera o es otoño o es invierno. Cuando la hierba crece, se la ve crecer. Hay un microcrecimiento que se percibe por la vista. Y cuando un instrumento de evangelización, una actividad de evangelización, está viva, se la ve crecer. Se reconoce que está viva. Y cuando está muerta también. Bueno, son 3 rasgos de historia de la salvación. Transcurre en el interior, es en acto, siempre está abierta, no hay un progreso indefinido, no hay un estado definitivo de cosas bueno. Y en tercer lugar, se manifiesta en forma de plenitud, de salvación, de felicidad. Podemos con estos 3 rasgos movernos bien en la historia de salvación, no aspirar a hacer, luchar interiormente, conseguir metas en la vida interior o en la actividad apostólica a cambio de ver los resultados, sino que hemos de mirar siempre hacia el cielo y más bien mirar hacia adentro
porque los resultados verdaderos ocurren dentro, los únicos previsibles, y ver si ahí el reino de Dios crece en nosotros, si cada vez estamos más enamorados e identificados con Cristo. Bueno, acabo con una referencia a esa frágil mujer, ya que estamos hablando de la fragilidad del corazón de Jesús, del poder de Dios, del Apocalipsis, que se enfrenta al poderosísimo dragón rojo en una lucha totalmente desigual. Pero han pasado 2000 años de aquello y sabemos lo que ha ocurrido. Aquel dragón pasó, han seguido muchos otros de distintos colores, incluso multicolores, y esa frágil mujer continúa ahí y continuará acompañándonos de la mano hasta el final de los tiempos.